La derivada general de una función es un proceso que me permite realizarle cierta transformación a la función con la intención de obtener una nueva función con un exponente menor. Es lo general que se define. Eh, Cuando uno está en el bachillerato, realmente que vaya a necesitar derivadas en una prueba es muy difícil. Entonces, más es la comprensión de lo que es una derivada y el proceso general, porque los procesos de derivadas son algo extensísimos, son cosas muy densas, demasiada información, que parte de una situación básica, como todo en matemáticas empieza una parte básica y se empieza a reestructurar. Vamos a trabajar esa partecita general y esa característica primaria de la derivada en una función. Entonces, las derivadas de funciones polinómicas, que son las funciones que uno normalmente trabaja, el proceso es relativamente simple. Entonces, lo que uno hace o lo que uno busca con la derivada es disminuir el exponente. Entonces, si se dan cuenta aquí cómo hicimos, entonces si le ponemos algo de sentido, teníamos x a la 1, x a la 1 y nos quedó 1, x a la 2 y nos quedó 2x, x a la 3 y nos quedó 3x al cuadrado, la derivada respectiva. Entonces de ahí se desgrega que cuando yo tengo una función primaria, lo que debo hacer es restarle 1 al exponente y el valor del exponente que estaba trabajando lo paso a multiplicar al coeficiente, que fue lo que hicimos acá. Aquí teníamos x a la 1, pasamos 1 a multiplicar toda la expresión y como a 1 le restamos 1 nos queda x a la 0 y sabemos que x a la 0 es 1. Tenemos x a la 2, bajamos el exponente a multiplicar y al exponente que teníamos le restamos 1, por lo cual nos queda x a la 1. Aquí tenemos x al cubo, bajamos el exponente a multiplicar, como el coeficiente que tiene la variable es 1, no se altera y le restamos 1 al exponente. Entonces son la forma básica o general de la derivada. Entonces es bueno tomarlo en cuenta y practicarlo porque es un proceso relativamente simple. Para procesos de multiplicación, de cociente, todo eso ya tiene un proceso amplio. Entonces solo estamos trabajando la parte general. Las derivadas trigonométricas tienen valores específicos, son tablas de valores que se necesitan y que si en el momento que lo vayan a estudiar es necesario uno aprendérsela, que para los procesos de su bachillerato no lo van a necesitar. ¿Qué es la derivada? La derivada tiene un concepto geométrico en la geometría analítica y es que define la pendiente de una recta que toca en un punto la gráfica. Entonces, como las gráficas que uno trabaja son curvas en su mayoría, la pendiente es la derivada es el valor de la pendiente de esta gráfica que la toca en un único punto. Ese es el concepto geométrico de la derivada. La pendiente de la gráfica tangente a la curva de la función. Aquí vemos ejemplos de la descomposición o de la derivada de muchas funciones. Lo que nos permite la derivada es hacer unas derivadas en secuencia que se llaman derivadas de orden superior, y es que yo derivo la derivada. En este caso me dan la función inicial, f de x igual a x a la 6 menos 3x al cuadrado más 4x más 1. Hacemos el proceso, bajamos a multiplicar el exponente y le restamos 1. Bajamos a multiplicar el exponente, entonces menos 3 por 2 menos 6 y le restamos 1 al exponente. Bajamos a multiplicar el exponente, le restamos 1 y se elimina la variable y desaparece el 1. Entonces de ahí también tenemos en cuenta que la variable de cualquier número es 0, entonces se elimina el valor. Podemos volver a derivar, entonces ahora vamos a derivar esta función. Bajamos a multiplicar el exponente, 6 por 5, 30, le restamos 1 al exponente y pasamos al siguiente. El 4 se elimina porque ya es un número entero y hacemos la derivada de este valor. Como es 1, multiplica menos 6 y la variable desaparece porque nos quedaría x a la 0.
Y por último podemos dejarlo en una única expresión, 4 por 30 120 y restamos el exponente. No importa la cantidad de términos que me den, des en cuenta en esta función, tengo 5 términos, pero puedo ir derivando paso a paso. La derivada en este tipo de expresiones polinómicas es la derivada de cada uno de esos términos por separado. Está x a la 4, bajo a multiplicar, le resto 1 al exponente. En el siguiente término, bajo el exponente a multiplicar, 3 por 2, 6, y le resto 1 al exponente. Bajo el 2 a multiplicar, nos da menos 6, le resto 1, y acá desaparece la variable y desaparece el número. Siguiente derivada. Ahora vamos a derivar esto. 3 por 4, 12 y le restamos 1 al exponente. 6 por 2, 12 y le restamos 1 al exponente. Le restamos 1 al exponente y nos queda x. En este caso se presenta un fallo. ¿Por qué? Porque el signo cambia. Eso no se puede presentar en la variable porque no tengo exponente negativo. El exponente es positivo, no tiene por qué cambiar. Eso me lo permite el análisis de todo. Yo no puedo llevar la secuencia independiente de la variable sin tomar en cuenta sus funciones. Entonces quiere decir que hasta aquí la variable está permitida. Entonces, esos son procesos simples. Tengan en cuenta que lo de derivadas es muy extenso. Entonces, aquí lo único que hacemos es un pequeño toque a la información inicial, la información general de las características de la derivada. Que tengan buen día.